Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un nuevo video y quiero compartir con ustedes un problema que me dio la Benelli hace aproximadamente como 2 meses. La idea la saqué de un suscriptor que me dejó un comentario ayer, creo que ayer en la mañana, y es un problema que me pasó a mí, algo similar a lo que le está pasando a él en su Benelli. Pero antes de aclarar esto, quiero decirles de que este tipo de problemas le puede pasar a cualquiera. No es porque no se le da el mantenimiento adecuado. De hecho, se lleva la Benelli a un lugar donde la trabaja, un lugar de confianza. No se lleva a la agencia porque ahí te mienten y te cobran algo que en realidad no le hacen. Entonces, esto sí lo quiero aclarar. Le puede pasar a cualquiera. Así que voy a presentarles lo que son los síntomas, o de hecho qué es lo primero que me pasó para poder dar a este problema. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el video. Bien amigos, entonces aquí estamos con la Benelli y quiero comentarles así rápidamente cuál fue uno de los síntomas que me dio la Benelli. Bueno, yo iba en ruta y cuando yo iba en ruta, esto que marca el tablero, que son, bueno, de hecho aquí tengo los 16.238 para que se den cuenta cuánto es lo que le llevo a la Benelli. Pero todo esto, todo lo que ves o lo que ven aquí, que es digital, todo esto, cuando yo iba en ruta iba aproximadamente manejando como 45 minutos o media hora, cuando me dio el tablero empezó a parpadear, como cuando tú tienes lo que son los intermitentes o las luces de emergencia. Esto fue lo que me empezó a parpadear, y también lo que son los testigos, de hecho las luces que ven aquí, todo esto me empezó a parpadear y la aguja bajaba y subía. Este fue el primer síntoma que me dio la Benelli cuando empecé, bueno, de hecho cuando averigüé cuál era el problema. Y cuando empezó a parpadear el tablero, de hecho no me marcaba lo que son los cuadritos estos de temperatura. Entonces seguía tirando lo que era el refrigerante así, burbujeando. ¿Y cuál fue el problema? El problema era de que la Benelli se había sobrecalentado. En el tablero no me marcó lo que era el nivel de temperatura, que son los cuadritos que ustedes pueden ver aquí. Y estos cuadritos, cuando el ventilador empieza a funcionar y tú tienes prendida la Benelli, aproximadamente son de 10 a 15 minutos cuando se activa. Cuando llega al tercer cuadrito es porque tiene que funcionar lo que es el ventilador. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto era lo que no me señaló en el tablero, y también no funcionó lo que es el ventilador. Entonces, ¿cuál era el problema o cuál fue el problema? El problema fue lo que es el termo switch, que les voy a enfocar de este lado cuál es el termo switch y en dónde está. De este lado es donde vemos o vamos a encontrar lo que es el termo switch. Les voy a enfocar. Cuando vi del lado izquierdo, que es este lado que tenemos aquí, el taponcito de este depósito está aquí. Me empezó a tirar lo que era todo el refrigerante, pero bastante, empezó a tirarme todo el refrigerante. De hecho el taponcito de una vez se perdió cuando me lo tiró, ya no lo pude encontrar. Entonces todo esto lo empezó a tirar, que fue lo que hice. El lado izquierdo del radiador, a ver si lo podemos ver o si lo alcanzan a ver, que es este que está aquí. Este es el termo switch. Este era el problema que me había dado. El termo switch no funcionaba, no estaba haciendo su trabajo. Y de hecho aquí tengo la muestra. Este es el termo switch que le quité. Este es el que traía la Benelli. Este era el que estaba fallando. ¿Cuál fue la prueba que yo hice para dar si fue el termo switch o era el ventilador? ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue conectar directamente el ventilador para ver si funcionaba, y la verdad funcionaba. Entonces
no era el ventilador no era el del problema, sino que era lo que es el termo switch, que es este que está aquí. Lo vine, la dejé prendida aproximadamente como 16 o 18 minutos y nunca que funcionó el ventilador. Entonces el problema era el termo switch. ¿Y cómo vas a saber? ¿Cómo van a saber de que si no es el ventilador o es el termo switch? Lo que tú vas a hacer es quitarle las dos patillas, bueno, de hecho los dos cables que van a la patilla del termo switch, que son estos, y los dos cables, como van dos espigas aquí, una aquí y la otra aquí. Entonces lo que tú vas a hacer es vas a poner la llave y no le vas a dar starter, sino que lo que van a hacer es ponerle la llave y darle un giro a modo de que quede prendido lo que es el tablero, que sería de esta manera. Esto es lo que ustedes van a hacer, le van a dar aquí y es obvio, le van a hacer lo que es le van a dar el botón que pasa la corriente. Cuando tú pones eso, entonces vienes aquí y quitas las dos espigas que van en el termo switch y las topas, las juntas, y cuando las juntas tiene que funcionar lo que es el ventilador. Si el ventilador no funciona, el problema es el ventilador. Tendrías que revisar bien el ventilador antes de cambiarla. Esto es para que ustedes no se adelanten a gastar algo que en realidad tal vez no es. Pero eso es lo que tú harías. Juntarías lo que son estos dos cables que ustedes ven aquí, que es uno verde con café y hay un negro también. Entonces eso tú los topas y el ventilador. Si funciona el ventilador, el problema es el termo switch. ¿Qué fue lo que yo hice? Vine a la casa y volví al otro día, volví a hacer la prueba antes de meterme a cambiar lo que es el termo switch, pero no funcionó. Dejé aproximadamente como 20 minutos prendida la Benelli y nunca activó el ventilador. Entonces lo que hice fue quitar el termo switch, llevar la muestra y buscarlo, y eso fue la solución. Cambiarle el termo switch, le puse otro y con eso la volví a prender y funcionó. Entonces este fue el problema que me dio la Benelli, pero es el termo switch. Si se dan cuenta, lo vuelvo a repetir, no hay cómo revisarlo o repararlo, nada, es directamente cambiarlo. Ese es el problema que me dio la Benelli ese día. Bueno, de hecho ya tiene como 2 meses y ahora pues ha estado funcionando de maravilla y ha trabajado bien. Bueno amigos, como pueden ver, este fue el problema que me dio la Benelli. ¿Y qué fue lo que yo hice? Llevé lo que era el repuesto, la fui a cotizar primeramente a la agencia, y en la agencia me dijeron que lo traían aproximadamente, bueno, bajo pedido, aproximadamente como 1 mes a mes y medio. Fue algo que en realidad esperé 1 mes y nunca lo trajeron, porque era muy difícil que la trajeran. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo no podía dejar tirada la Benelli 1 mes o mes y medio o 2 meses ahí. Entonces me llevé la tarea de buscarla en otros lugares y tampoco lo encontré. Entonces me llevé a la obligación, de hecho, porque a mí me sirve bastante mi moto y me daría lástima dejarla tirada. Llevé la muestra y fui a un lugar donde venden repuestos para vehículos. ¿Qué fue lo que hice? Llegué al lugar y pregunté si tenía un termo switch para esto y que quería adaptársela a una moto. Entonces en el lugar donde yo fui, me dieron uno igualito. Lo único que cambiaba era de que no tenía para que se conectaran las espigas de este lado, sino que traía lo que era esta espiga. Esto venía así. Hagan de cuenta que de aquí, en vez de estas patillas, salen lo que son los cables y llegan hasta aquí. O sea, solo era para que tú la conectaras a la otra espiga y ya tenías lo que era el termo switch. ¿Qué fue lo que yo hice? Como aproximadamente como esta distancia que ustedes ven aquí, de distancia de aquí para acá, lo que hice fue cortarle los cables y quitar esto, y los cables, las patillas que me quedaron del termo switch, fue que los uní a los otros cables que van al ventilador, que es el verde con café y el negro. Y cuando los uní, enrosqué esto al radiador y funcionó. Con esto funcionó la Benelli. Compartir con ustedes esto para aquellos que les llegue a pasar. Si quieren lo hacen, y si no, pues ustedes también están en su decisión
Yo la hice y no me ha dado ningún problema. De hecho me ha trabajado muy bien. Después de ese problema ya no me ha dado ningún otro problema la Benelli. Esta fue mi solución y les presenté al principio también lo que eran los síntomas que me empezó a dar. Este fue el problema que me dio mi Benelli. Así que espero les haya gustado el video. Para aquellos que les llegara a pasar esto, que espero que no sea así, ya sabe qué hacer. El termo switch y hacer las pruebas también antes de cambiar lo que es un repuesto grande. Siempre hay que buscar o hacer pruebas antes de tirarnos a comprar un repuesto bastante caro. Entonces este es el video que tenía para ustedes, así que espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos hasta el próximo video. Bye.